Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Emilio Fernández y hoy día quería hacer una presentación acerca de el cultivo de la frambuesa, especialmente el cultivo de la frambuesa en Chile, como lo hacemos en Chile, más o menos entre el paralelo 30, o sea, quiero decir sí, el paralelo 30 y el paralelo 40 más o menos de latitud sur. Entonces, partamos. Primero una introducción sobre la fruta. ¿Qué es lo que es la frambuesa? ¿Cierto? La frambuesa es un fruto agregado que se compone de un montón de drupiolas, ¿cierto? Cada una de ellas tiene una semillita. Entonces, es un fruto, como dice aquí, un fruto agridulce, altamente alimenticio. Posee altos índices de antioxidantes, antocianinas, por ejemplo, ácido elásico, tiene un sabor bastante delicado, es muy fino y por esto mismo también es un fruto muy sensible al rompimiento, a la manipulación, es muy sensible a la manipulación. Aquí en Chile generalmente el manejo se hace con IQF, ¿cierto? O sea, en congelado. Se usa muchísimo en pastelería, es realmente delicioso. Se usa, por ejemplo, acá en Chile se hace también la torta de merengue con frambuesa, que es una torta fantástica. Entonces, como les dije, es un fruto agregado verdadero compuesto por frutos simples, las frupiolas, que todo viene de una sola flor. Veamos un poquitito su taxonomía, ¿cierto? Es una planta, ¿cierto? Que pertenece a la división Magnoliófita, de la clase Magnoliopsida, orden de los rosales, familia rosácea. La familia rosácea, ustedes saben que es una familia muy conocida porque, por ejemplo, aquí están las drupaceas y las pomáceas, como las cerezas, las manzanas, los perales, están dentro del grupo de las rosáceas. El género es el Rubus y la especie es Rubus idaeus, que es la frambuesa roja. Porque hay que decir que hay unas frambuesas blancas, también hay unas frambuesas asiáticas, creo, amarillas, pero no, la que vamos a hablar ahora es Rubus idaeus, que es la frambuesa roja. Entonces, primero, es una planta perenne, pero se renueva más o menos, el cultivo está recomendado que se renueve cada 5, 6 o 7 años. De ciclo bianual en los brotes. Los brotes tienen un ciclo bianual. Primero se forma, ¿cierto?, el brote verde y al otro año florece el brote encañado, ¿cierto?, la caña. Es de tipo arbustivo, requiere horas de frío, esto es muy importante, requiere de 600 a 1200 horas de frío. Hay dos tipos según su producción anual. Existen las remontantes y las no remontantes, ¿cierto? Eso lo vamos a ver, lo vamos a tratar en un ratito más. En todo caso, las no remontantes tienen una sola floración, o sea, una producción al año, y las remontantes tienen dos floraciones, o sea, dos producciones en su temporada. Eh, una pregunta, ¿requiere sistema de conducción? Sí, requieren un sistema de conducción, muy importante. Resiste muy poco el encharcamiento, es una planta bastante sensible a la asfixia radicular, es más o menos superficial sus raíces, así que tiene problemas con el tema de la asfixia radicular, así que ojo con ese tema. También los suelos con una densidad aparente muy alta también no son buenos para la frambuesa. Existen más de 300 especies de rubus aceptadas y un montón de variedades. Eso también hay que considerarlo. O sea, hay muchas especies de rubus, como les dije, hay unas amarillas, hay unas blancas, hay unas de diferentes portes, bueno, y dentro de esto también hay un montón de variedades. Así que, como les digo, más que nada nosotros nos vamos a referir al Rubus idaeus y a varias variedades de Rubus idaeus. Entonces encontramos, como les dije, frambuesas rojas, amarillas y negras que corresponden a otras especies y o mutaciones de Rubus idaeus. Bueno, vamos a hablar un poquitito acá de frambuesas en Chile. Para hacerles comentar un poquitito que la producción del año anterior, del año 2000, voy a hablar del año 2022, fue más o menos de 25.000 toneladas, con una superficie plantada en Chile que ha ido descendiendo, lamentablemente acá ha ido descendiendo, pero con una superficie más o menos de 4.000 hectáreas. Y los rendimientos de esta planta en Chile varían, estoy dando rango, ustedes saben que todos estos rangos tienen excepciones.
pero los rangos más o menos habituales son de baja tecnología, más o menos unas 4 toneladas por hectárea, y con alta tecnología y variedades bien seleccionadas, obtenidas de brotes etiolados o de cultivo in vitro, ¿cierto? Plantas, y pueden llegar a las 12 toneladas o más, 12 toneladas por hectárea. Sí, más o menos 12 toneladas por hectárea. Productores acá en el país hay más o menos 8.000, lo que indica que la mayoría de los huertos de frambuesa son más o menos pequeños, menos de una hectárea. Las ventas del año 2022 de congelados de berry fueron más o menos de 53 millones de dólares, más o menos se lograron, precio free on board, ¿cierto? Chile está dentro. Hubo un tiempo que estuvo casi en segundo lugar en el mundo en la producción de frambuesa. Chile está dentro de los 5 principales países exportadores hoy en día, y quizás está más bajo, probablemente ahora en ya el 2023. Chile está dentro de los 5 o 10 principales exportadores del mundo, ¿cierto? Como frambuesa congelada. Todos son datos de ODEPA y del portal AgroChile. Bueno, hablemos un poquitito de las variedades, entonces, de las variedades que tenemos acá, las más conocidas, ¿cierto? Dentro de las variedades no remontantes, la Meeker, esta es una de las más conocidas, ¿cierto? Meeker, está la Chilliwack, está la Comox, por ejemplo, la Cojo, la Tulawin, la Glen Magna, la Goray, ¿cierto? Son algunas, hay más, pero esta es las que yo considero las más importantes digamos, dentro de las no remontantes. Dentro de las variedades remontantes, ¿cierto? Tenemos, la más conocida es la Heritage. Tenemos también, por ejemplo, la otra Amity, Ruby y las santas, las famosas variedades santas, que son la Santa Clara, Santa Catarina, Santa Teresa, que son variedades remontantes, buenas productoras, que dan unos frutos un poquitito más grandes que, por ejemplo, que Meekers o Heritage. También está Autumn Bliss, por ejemplo, también. ¿Cómo se propagan las frambuesas? Esto es bien interesante. ¿Cómo son los sistemas de propagación? Bueno, obviamente que están los sistemas de propagación por semillas, ¿cierto? Y también está el sistema por clonación asexual. El sistema por semilla no es recomendable, ¿cierto?, para los sistemas productivos intensivos y económicamente viables, ¿cierto? O sea, para hacer una plantación de frambuesa, lo que hay que hacer es usar sistemas por clonación. Por ejemplo, por hijuelos, ¿cierto? También puede ser por raíces y brotes etiolados, y también por cultivo in vitro. Bueno, para la plantación de los frambuesos tenemos que considerar algunos aspectos agronómicos importantes, que aquí los tengo detallados para que ustedes los puedan consultar, ¿cierto? Recuerden que se requiere suelos sueltos, oxigenados, con materia orgánica, sin encharcamiento. Como les dije, las frambuesas son muy sensibles a la anoxia. Las raíces se distribuyen superficialmente, más o menos a unos 35 centímetros de profundidad. Bueno, una cosa importante, que antes de la plantación ustedes deben hacer un análisis de suelo para ver cómo se encuentran los nutrientes y cómo está el suelo, la calidad del suelo, para sostener, ¿cierto?, una plantación de frambuesa. Y así también, y esto nos va a servir para determinar la demanda de nutrientes para una producción más o menos que quieren alcanzar. Entonces, una cosa importantísima es hacer una correcta preparación de suelo. Y recuerden que el pH de esta planta está más o menos entre 5,8 y 7. No salirse, ojalá, de estos pH. Un pH más arriba de 7 puede empezar a tener problemas, por ejemplo, con hierro. Y otros, probablemente hierro, boro, zinc, manganeso. Pueden haber problemas con pH muy altos. Bueno, materia seca, quiero decir, materia orgánica, tiene que ser por lo menos mayor a un 1.5%. Estos son algunos, por eso les digo, estos son algunos parámetros agronómicos que hay que tener en cuenta. pH al agua, ¿cierto? Más o menos entre 5, 8 y 7. Eso es lo que tiene que tener ese suelo. La conductividad eléctrica no puede ser mayor a 1.5 decímetros por metro.
la conductividad eléctrica, o sea, la conductividad, la capacidad de intercambio catiónico, quiero decir, la capacidad de intercambio catiónico debería estar entre unos 8 y 15 centimoles por kilogramo. El nitrógeno inorgánico deberíamos tener más o menos entre 15 y 40 miligramos por kilogramo a la plantación. Fósforo Olsen, más de 15 ppm, ¿cierto? Menos de 10 ppm ya hay un problema de falta, y eso, recuerden que el fósforo, ojalá aplicarlo, lo que vamos a usar casi en toda la plantación, al inicio de la plantación, aplicarlo. Potasio de intercambio más o menos entre 0,3 y 0,6 centimoles por kilogramo. Calcio de intercambio entre 7 y 12 centimoles por kilogramo. Magnesio intercambiable entre 1 y 2 centimoles por kilogramo. Sodio entre 0,3 a 0,6 centimoles. Suma de base mayor a 8 centimoles. Azufre más o menos más de 8 ppm. Hierro entre 2 y 10 ppm. Boro entre 0,8 y 2 ppm. Recuerden que el boro más allá puede ser tóxico. En cuanto a la fertilización, ¿cómo nosotros podemos decidir una fertilización entonces para el frambueso? Recuerden, es usando la ecuación de balance, ¿cierto? La demanda que me va a pedir el cultivo según una producción que yo quiera, por ejemplo 12 toneladas por hectárea, eso menos el suministro que me da el suelo, más lo que me puede dar el agua. Recuerden que hay aguas que tienen harto nitrógeno, pueden tener hartos elementos, y eso tenemos que sumarlo, ¿cierto?, al suministro. Todo esto dividido por una eficiencia, y con eso yo más o menos voy a saber cuánto voy a necesitar de nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, ¿cierto? Como les dije, ¿cierto?, toda fertilización va a depender del rendimiento que nosotros queramos. O sea, partimos con un rendimiento y sobre ese rendimiento nosotros elegimos, planteamos la cantidad, o calculamos, más bien esa es la palabra, calculamos lo que vamos a necesitar. Acá en este cuadro que ustedes ven acá, por ejemplo, aquí yo tengo que el nitrógeno, para calcular la cantidad de nitrógeno, una manera también de hacerlo es multiplicar el rendimiento que yo espero por 10. Por ejemplo, si yo espero 12 toneladas por 10, entonces tengo que aplicar 120 kilos de nitrógeno por hectárea. 120 kilos de nitrógeno. Para el fósforo, la constante para este tipo es más o menos 6, para potasio 12, para magnesio 3, para azufre 3, para boro 0,2 y para zinc 0,2. Así que aquí con este cuadrito es bastante fácil para hacer una aplicación de fertilizantes en el frambueso. Una cosa importante para poder determinar cómo está mi plantación de frambueso en relación a las aplicaciones que yo he hecho de fertilizante es, por ejemplo, es el análisis foliar. Ustedes pueden hacer un análisis foliar de su plantación de frambueso y eso compararla, por ejemplo, con este cuadro que tengo acá, que está en rango. Por ejemplo, nitrógeno, el porcentaje, unos rangos adecuados tendría que estar entre 2,7 y 3,5. Entonces, son rangos más o menos amplios, pero sirven bastante para ubicarme si estoy más o menos bien en mi plantación de frambueso. Por supuesto que si tengo un rango de 2,7 o menos y mis plantas están amarillas, por ejemplo con hojas amarillas, entonces es muy probable que tenga una falta de nitrógeno y tengo que agregar más. En el caso del fósforo, el rango es más o menos del 0,2 al 0,4%. En el caso del potasio, de 1,5 a 2,5 se considera que también está bien. En el caso del calcio, de 0,8 a 2,5% se considera bien. En el magnesio, de 0 a 3 a 0,6%, en el análisis foliar se consideraría bien. En el fierro, de 60 a 120 ppm se consideraría bien. Manganeso, de 50 a 150 ppm lo consideraría bien. Zinc, de 20 a 60 ppm. Cobre, de 5 a 20 ppm. Y boro, de 40 a 70 ppm lo podríamos considerar bien, ¿cierto?, en un análisis foliar para frambuesa. Las podas.
¿Qué podas hay que hacerle a mi planta de frambuesa? Bueno, básicamente nosotros hacemos dos podas, una poda de invierno y una poda de primavera-verano. Las podas de invierno sobre brotes del año en la zona superior de la planta, entonces se hace en la parte superior de la planta, entonces se eliminan, ¿cierto? Lo que se hace en estas podas de invierno es la eliminación de cañas viejas, regulación de la densidad de cañas y despunte de las cañas que ya produjeron. Eso para que, ¿cierto? Favorecer la brotación lateral. Y las podas de primavera-verano están indicadas, ¿cierto?, para la eliminación de las cañas enfermas, la eliminación de cañas que ya produjeron también, la eliminación del primer flujo de retoños de variedades no remontantes, ¿cierto? Y también se hace el despunte de los retoños también en primavera-verano, ¿cierto? Así que eso es más o menos lo que se hace. Recuerden que las plantas no remontantes producen el año próximo, al año próximo de la plantación. En cambio, las remontantes pueden producir ya en el primer ciclo después de la plantación, pero lo van a hacer en otoño. En cambio, las no remontantes va a ser el próximo año en primavera, donde van a producir primavera, o entrar a la primavera ya. En cuanto a los riegos, ¿cierto? Así cuando hablamos de la fertilización hablamos de, ¿cierto?, de aplicar una fórmula de balance de fertilizantes. También en cuanto a los riegos, la mejor herramienta que nosotros tenemos es el balance de riego, ¿cierto? En cuanto a al cálculo de la evapotranspiración del cultivo, en base a un coeficiente de cultivo y en base a la evapotranspiración, ¿cierto?, calculada por bandeja, ¿cierto? O puede ser, ustedes pueden entrar a Agroclima o a otras páginas y encontrar estos datos, digamos, los más cercanos a su campo. Y además, bueno, y aquí les tengo los datos verdad que aquí están los datos del CACE, así que si ustedes encuentran para su área o su sector, ¿cierto?, los datos de la evapotranspiración de esa zona, lo multiplican por este coeficiente CACE, y pueden tener la evapotranspiración de cultivo, que eso va a ser, ¿cierto?, que lo pueden transformar en milímetros o en, ¿cierto?, metros cúbicos o en litros, ¿cierto?, de agua. Eso es lo que ustedes tienen que reponer, ¿cierto? Aquí yo les puse una cosa bien importante. Hay que tener, sí, en todos los huertos frutales en general, hay que tener algún sistema que me vaya indicando cómo está la sequedad del suelo para ver cuándo empezar a regar, ¿cierto? Por ejemplo, tener un tensiómetro. Aquí le estoy viendo un tensiómetro o otro tipo de un tensiómetro eléctrico como este de acá, ¿cierto? Estos equipos nos permiten saber en qué momento, ¿cierto?, el suelo tiene un potencial hídrico demasiado bajo o que está entrando, ¿cierto?, a la zona en que se complica el cultivo, entonces para empezar a hacer el riego en ese momento. Y cuando estos aparatos me indiquen que ya está en capacidad de campo prácticamente el suelo, ahí detengo el riego. Recuerden que la frambuesa no soporta anegamientos de agua. En cuanto a los sistemas de conducción, bastante simple. Los sistemas de conducción podríamos dividirlos son casi tres tipos nomás. Es en doble T, ¿cierto?, como los que tenemos aquí. En B, como este de acá, ¿cierto?, en B con los alambres hacia los lados. Y los sistemas de espaldera, como tenemos aquí. Sistemas de espaldera con alambres más o menos rectos, sin mucha división, ¿cierto? Estos son los tres principales métodos que se utilizan para la conducción de la frambuesa. En cuanto a la cosecha, esto es bien importante. Yo les quiero indicar acá que en la cosecha nosotros tenemos que tener en cuenta el número de retoños o cañas que se produjeron en mi ciclo de producción, el número de cañas por metro lineal. Estos son datos importantes que hay que anotarlos y tenerlos al momento de la cosecha. El número de laterales por caña, que esto, digamos, no es que haya que contar todos de toda la plantación, pero hay que hacer, por ejemplo, tomar unas 30, 40, 50 plantas, ojalá, y hacer estos recuentos, ¿cierto? Número de yemas, frutos producidos por yema y el peso de cada fruto. Estos son los componentes, ¿cierto?, de la producción que yo tengo que tener, que tengo que analizar todos los años para la cosecha, para ver también cómo voy, ¿cierto? Esto también me da un indicio en cuanto a si he hecho bien la fertilización y si he hecho bien los riegos, si he hecho bien las podas y si mi sistema de conducción está funcionando bien, ¿cierto?
Así que esto es lo importante para esta parte de la cosecha. Así que, bien amigos, como les decía, como comentarios finales, insisto en que la frambuesa es un superalimento, es un berry fantástico que tiene gran cantidad de antioxidantes. Se puede comer en diferentes, generalmente en repostería, ¿cierto? Yo creo que si alguien no ha probado las frambuesas con crema, por favor, pruébela. Uno de las comidas o postres más finos quizás que hay. Yo lo he visto incluso en televisión, siempre cuando muestran así a gente famosa tomando desayuno, así por ejemplo, no sé, presidentes y mandatarios famosos, lo primero que se ven son los potes con frambuesa que les están entregando. Así que espero hacer en el futuro también, quiero hablar, porque sería un video completo, hablar sobre las enfermedades y las plagas de la frambuesa acá en Chile. Así que eso lo voy a hacer en el futuro. Así que atentos amigos y síganos en nuestro canal Agronomía Técnica en Chile, porque pretendemos hablar un montón de temas sobre la agricultura en Chile y sobre todo la fruticultura. Así que muchas gracias amigos, nos vemos. Gracias, chao.